órgano creado para ello es quien puede decir la verdad y obviamente quien debe hacerlo tan urgentemente cuanto a todos, al gobierno federal y a nosotros nos interesa precisar este tema. El otro acuerdo que proponen los propios secretarios lo expuso ya también el señor gobernador de Hidalgo y bueno, convocar a la Secretaría de Hacienda para que si no acudió hoy, pues acuda en la próxima reunión de funcionarios fiscales a dar cuenta clara y transparente sobre sus ingresos, la integración de deducciones y la interpretación. Es decir, que cumpla la responsabilidad que obviamente el señor secretario tiene. Muchas gracias. Gobernador del Estado de Guanajuato. Creo que los secretarios de Finanzas ayer hicieron un muy buen trabajo. Sin embargo, creo que antes de ir a la Auditoría Superior de la Federación, hay que hablar con el presidente de la República. Yo me adhiero al planteamiento que hace el señor gobernador de Sonora. Estaremos mandando un mensaje de que no confiamos ni siquiera en hablar esto directamente con el Ejecutivo y estamos interviniendo a través del Poder Legislativo. Además de que tengo mis serias dudas de la legalidad de la propuesta que se está haciendo, porque la auditoría generalmente interviene cuando se agotó el ejercicio y tiene que haber un mecanismo extraordinario muy claramente establecido, por el cual durante el proceso en el camino va a intervenir la Auditoría Superior de la Federación. Entonces creo que lo más sensato es que este grupo de gobernadores hablen directamente con el presidente de la República y este asunto se remedie. Lo más claro, lo más decente, cuentas claras, amistades largas, y es lo que queremos todos. Muy bien, yo quisiera solamente hacer un agregado a lo que exponía el señor gobernador Murat y otros de los señores gobernadores, específicamente con relación al anticipo que hemos estado solicitando y que se instrumentó el año pasado. La vía de préstamo por Banobras, que parece que es una de las propuestas o sugerencias que se nos va a hacer por Secretaría de Hacienda, implica una circunstancia también de carácter jurídico. Requeriríamos, aparte del costo financiero que representa el concepto de préstamo, tendríamos que solicitar autorización a los congresos locales, porque independientemente de las reservas presupuestales o de las providencias presupuestales que tomamos, se trataría de un nuevo crédito y lógicamente estamos sujetos al mandato de las constituciones políticas de los estados. Es solamente un agregado a la observación muy atinada que hacía el gobernador Murat. Y permítanme ustedes consultarles, los señores alcaldes de la CONAM, invitados especiales nuestros a esta reunión, nos han pedido también intervenir sobre ese tema. En consecuencia, si no hay ninguna objeción, le concederíamos el uso de la palabra al alcalde de Jalpa, Veracruz, el señor presidente Reinaldo Escobar, de ALMAC. Muchas gracias. Agradecemos los alcaldes de la CONAM la oportunidad que nos dan los señores gobernadores para venir ante ustedes a plantear puntos de coincidencia que nos hacen solidarios con la postura de los señores gobernadores en este tema trascendente de los excedentes del petróleo. En muchos alcaldes del país surgió una expectativa sobre la posibilidad de recibir ingresos provenientes de los excedentes del petróleo. Muchos alcaldes que gobiernan municipios petroleros sentían un derecho natural a que sus municipios recibieran una participación de sus excedentes petroleros, sobre todo porque primero se anunció que habría 40,000 millones de pesos que serían asignados a los estados y nosotros pensamos que también a los municipios. Después se habló que Pemex operaba con problemas financieros, con pérdidas y que la cantidad sería reducida y finalmente lo único que pudimos nosotros saber es que se dispondría de 7,000 millones de pesos que a través de Banobras serían entregados a los estados para obras de infraestructura en el campo. Se cayó la expectativa para los alcaldes del país y tomamos acuerdos en las 3 asociaciones que conforman la CONAM. Solicitamos formalmente al señor secretario de Hacienda
y se lo planteamos en intervención verbal al presidente Vicente Fox en una reunión en Los Pinos, que considerara también la posición de los municipios del país. No nada más los municipios donde se produce el petróleo, que son los que cargan con todas las consecuencias de una explotación que en el usufructo que se llevan no contemplan la rehabilitación de esos municipios. Tenemos municipios empobrecidos que no tienen ni los más elementales servicios públicos, que no tienen ni agua potable, ni drenaje, ni manera de sacar del rezago social en que se encuentran más de la mitad de los habitantes de este país. Igualmente, en aquellos municipios donde no se produce el petróleo, Pemex actúa de manera prepotente y arbitraria, sembrándonos ductos por todo el territorio municipal, sin siquiera poner a consideración de los ayuntamientos los proyectos para atender sus redes, que muchas veces significan alto riesgo para la población asentada en los municipios. Igualmente, los camiones, las pipas, los transportes de Pemex y de sus derivados destruyen nuestras calles y nos han sembrado también en muchos municipios del país grandes depósitos de petróleo, de gasolina y de otros derivados que nos han situado en alto riesgo a millones de mexicanos asentados en esos municipios. Por esa razón, hablar de los excedentes petroleros nos obliga a los alcaldes a venir ante ustedes, señores gobernadores, para que nos sumemos a esa propuesta que ustedes están haciendo y que también ustedes impulsen esa solicitud que estamos haciendo los alcaldes del país para que Pemex considere una partida de esos excedentes del petróleo que nos permita mejorar nuestras finanzas públicas y atender la reparación, cuando menos, de los grandes daños que ocasiona esta empresa paraestatal, que hoy vemos, con el informe que hace el señor gobernador de Hidalgo, se sigue manejando en la oscuridad. No hay una información clara que permita conocer realmente la operación y los resultados financieros de Pemex, resultados que tenemos derecho a conocer no nada más los gobernadores y los alcaldes, sino todos los habitantes de este país. No es posible que la mayor riqueza de México se explote de manera oscura y se disponga de esos recursos de manera unilateral por el gobierno federal. Nosotros los alcaldes también hemos pensado que si bien el artículo 27 constitucional habla que la propiedad de las tierras y de las aguas corresponde originalmente a la nación y que la nación es soberana, los municipios también tenemos una parte de esa soberanía por los territorios donde se asienta la población y que conforman a las entidades federativas y a su vez en el pacto federal donde nos encontramos. Por esa razón, nosotros queremos que ustedes, señores gobernadores, contemplen esta propuesta de los alcaldes del país y juntos sigamos insistiendo ante el secretario de Hacienda y ante el propio presidente Fox nuevamente en esa necesidad de replantear la asignación de los excedentes del petróleo y la clarificación de los informes financieros con que opera la dependencia. Hoy entendemos por qué el señor secretario de Hacienda nos ha dejado plantados varias veces y hoy entendemos también por qué cuando ha asistido no hay capacidad de respuesta. Pedimos intervención en el Consejo, en la Comisión Nacional de Participaciones de Funcionarios Fiscales y nos dice el secretario de Hacienda que no hay participación de los alcaldes porque los señores gobernadores y sus secretarios de Finanzas se oponen a nuestra participación. Nosotros no creemos eso porque una prueba de que ustedes no se oponen es nuestra presencia en esta reunión de la CONAGO. Pero sí necesitamos que esos esfuerzos se conjunten y que replanteemos ahorita que estas organizaciones de gobernadores y de alcaldes están en un punto de cohesión muy importante y que se acercan los tiempos de la Convención Nacional Hacendaria y de la reforma del Estado,
donde se hace estrictamente impostergable un replanteamiento de todos estos temas. Muchísimas gracias por la oportunidad de intervenir ante ustedes. Se concede el uso de la palabra a la licenciada Ana Rosa Payán, alcaldesa de Mérida y presidenta en turno de la CONAM. Muchísimas gracias, señor gobernador. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y al igual que mi compañero alcalde, mi agradecimiento por esta oportunidad de estar aquí ante todos ustedes y platicar de temas que nos son comunes, porque común nos es el país, porque común nos es la patria y porque común seguramente nos es el interés porque este país se desarrolle en beneficio de todos los mexicanos. Hoy estamos viviendo un momento histórico y es una oportunidad para que como mexicanos asumamos esta responsabilidad, más que desde el punto de vista en el que estemos todos ubicados, ya sea como gobernadores, como alcaldes o como funcionarios del gobierno federal. Creo que al fin y al cabo tenemos esta enorme oportunidad y el éxito o el fracaso de esta Convención Nacional Hacendaria será sin lugar a dudas achacable a todos y cada uno de nosotros. Y es como esperamos que sea éxito lo que tengamos que compartir, así también tenemos que asumir esta responsabilidad enorme que tenemos hoy ante este hecho histórico, reitero. Y estoy plenamente segura y convencida de que todos queremos algo en común, algo que se puede materializar y se puede describir como algo que mueve, sin lugar a dudas, muchas voluntades, muchos intereses, y es el dinero. Si algo tenemos en común aquí, todos los que estamos en ese, todos queremos dinero. Pero habría que también decir que no solo queremos el dinero, sino que también queremos las facultades para poder obtener esos recursos. Necesitamos una mejor distribución del recurso fiscal, necesitamos una mejor distribución de las facultades que tenemos cada uno de nosotros. Y ello conlleva a que nos veamos como lo que todavía somos, como un país centralista, que a pesar del enorme trayecto que ha tenido la historia de nuestro país, el federalismo, sin embargo, seguimos siendo un país muy centralista. Y es por esto que estados y municipios estamos hoy aquí en esta mesa y estamos luchando para que esto se vaya transformando en mejores y más facultades para los estados y para los municipios. Y será a través de seguramente esta Convención Nacional Hacendaria como logremos, uno, la simplificación y dos, la asignación de más facultades para cada uno de nosotros. Por ejemplo, tenemos el caso concreto de recursos que consideramos importante que podamos compartir, que así como acaba de dar mi compañero alcalde acerca de los recursos petroleros, también hay fondos importantes como es el de la seguridad, que también consideramos de manera muy importante que podamos compartir, dado que somos nosotros los alcaldes los que tenemos la responsabilidad directa de la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Y hoy venimos aquí, ¿verdad?, representando en efecto a la CONAM, que es la asociación de muchos municipios del país y que de alguna manera, al igual que ustedes, a través de la CONAM, es una muestra de la pluralidad y del interés y de dejar a un lado las banderas partidistas y buscar un solo tema que nos une, y en este caso es el municipalismo. Muy unido a esta Convención Nacional Hacendaria tendrá que venir también caminando conjuntamente la reforma de Estado. Si estamos pensando en ahorrar recursos, si estamos buscando eficientar la aplicación de los mismos, quisiera tomar un poco las palabras del señor gobernador de Chihuahua cuando hablaba acerca de lo que nos cuesta las elecciones en nuestro país, y aquí sí me permito aprovechar esta oportunidad para que introduzcamos, junto con el tema de la reforma de Estado que estamos analizando también en otras mesas de trabajo, la posibilidad de buscar la unificación de las elecciones. Esto implicaría un ahorro sustancial en las campañas, una simplificación en las fechas, buscando que sea tanto para elecciones locales como federales una sola fecha, que sea un solo periodo, que inclusive pudiéramos ir considerando no solo la posibilidad de la ampliación de término para los que tenemos periodos de 3 años, como son los diputados y los alcaldes, sino también empezar a hablar acerca de la reelección. Y esto es una más de las formas como podemos, ahorrando recursos que si bien son invertidos positivamente cuando se trata de ejercicios democráticos, también hay que pensar que más que para dinero para elecciones necesitamos también muchos recursos para el desarrollo social, para la generación de empleo, para el apoyo al campo. Día con día vemos con tristeza, con pesar,
el cómo muchos conciudadanos nuestros se van al otro lado de la frontera, porque en el campo mexicano no hay ya oportunidades. Cada vez hay más desiertos en los campos mexicanos, y me refiero a desierto, pero no en cuanto a la orografía, sino en cuanto a los seres, a los mexicanos, que dejamos desiertos los pueblos, que dejamos desiertos los campos para irnos al otro lado de la frontera. Es por ello que considero importante que podamos, a través de esta Comisión Nacional Hacendaria, también ir pensando en este tipo de reformas que requiere nuestro país. Muchísimas gracias de veras por esta oportunidad, y esperemos que, como siendo parte de los convocantes de la Convención Nacional Hacendaria, también podamos seguir aportando en esta misma mesa o en las mesas de trabajo que serán creadas, profeso, para ello, y que al final del camino logremos entre todos, gobierno federal, estatales y municipales, es decir, los tres órdenes de gobierno, logremos para México una simplificación administrativa, pero al mismo tiempo una mejor distribución del gasto y así a su vez del ingreso. Muchísimas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al licenciado José Rosa Saispuro Torres, presidente de la FENAM. Muchas gracias, señor gobernador de Durango, licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier y presidente de la CONAGO, señores gobernadores, señores invitados. Para las asociaciones de municipios, tener la oportunidad de compartir con los señores gobernadores las inquietudes que nos son comunes, creo que es una experiencia y una oportunidad que debemos de aprovechar, porque vemos indudablemente que son mucho más coincidencias que diferencias que pudiese haber entre los planteamientos que realizan los ayuntamientos y los señores gobernadores. Concretamente, creo que nuestra preocupación ahora en día es el tema hacendario, y en el tema hacendario creo que habrá que dividirlo en dos etapas: la de corto plazo, que viene siendo la lucha para que en el paquete económico del 2004 y particularmente en el presupuesto de egresos podamos tener una mayor participación en la discusión previa, como aquí se ha dicho por parte de algunos señores gobernadores, que tanto el señor presidente de la República como el secretario de Hacienda se había ofrecido a que antes de presentar el paquete económico pudiésemos platicarlo con él para que las inquietudes que se habían venido planteando pudiesen ya quedar algunas de ellas establecidas en el paquete económico, y no necesariamente tener que ir, como se hizo el año pasado, a discutir, a pedir el apoyo, que será desde luego el más importante de los señores legisladores en el Congreso de la Unión. Por eso los ayuntamientos planteamos en el corto plazo los asuntos del presupuesto, y concretamente para nosotros sería dos preocupaciones. Una de ellas es que se puede incrementar el Fondo General Participable, pero no solo que se incremente, como lo hemos planteado, del 20 al 22 a corto plazo, aunque a mediano plazo coincidimos plenamente con la propuesta de ustedes que llegue cuando menos al 24%, pero creemos que en el 2004 tiene que haber una señal de voluntad política de que sí queremos cambiar para mejorar, y en ese sentido creo que algo tendría que darse, pero no solo creemos que es conveniente modificar el porcentaje, sino también que se pueda modificar las fórmulas de asignación de los recursos participables a entidades federativas y a municipios, para que esto se haga de manera más equitativa, más justa, y que desde luego siga prevaleciendo lo más importante, la solidaridad entre la federación, para que no sean los que más tienen, los que más ganan cuando hay algún ajuste, alguna modificación, y los estados que menos perciben son los que se va rezagando de manera gradual esto a tal forma de llegar que ahorita ya la diferencia entre los grandes y los pequeños es mucho mayor. Otro punto importante sería la modificación en el ramo 33, no solo la incrementación en el caso del Fondo 3, el Fondo de Infraestructura Social Municipal,
que tiene 3 años que no hay incremento a dicho fondo, sino además de eso, lo que pedimos, que haya más flexibilidad para que no estén etiquetados los recursos solo para poderlos ejercer en 10 rubros. Y los problemas de los municipios son disímbolos, no podemos tener exactamente los mismos. Ciertamente los 10 puntos que se señalan son los de infraestructura básica, son los más importantes, pero ¿qué es lo que pedimos? Que también haya la posibilidad de que esos recursos se utilicen para darle mantenimiento a la obra que hemos construido, porque ¿qué es lo que está sucediendo ahora en día? Nada más podemos realizar obra nueva, y la obra que ya está, sobre todo particularmente lo que es el mantenimiento a las calles, a las vialidades, día con día se va haciendo mucho más difícil, y este asunto creo que lo compartimos plenamente con los señores gobernadores, porque es responsabilidad de ustedes como nuestra el de darle mantenimiento a la vía pública, y no podemos utilizar un solo centavo para tal fin. Lo que pedimos es que se determine en cada uno de los cabildos cuáles son las principales prioridades, y en función de eso únicamente sean asignados estos recursos como están ahora para gasto de inversión, para obra pública. En ningún momento estamos pidiendo que estos recursos se puedan utilizar para gasto corriente, sino que vayan etiquetados para que se puedan utilizar en el mantenimiento de la vía pública y de cualquier otra infraestructura, de hospitales, cuando a veces también los municipios participamos en ello, en mantenimiento de escuelas, que también se pueda permitir no solo crear, no solo construir obra nueva, sino que también se pueda plantear la posibilidad de darle mantenimiento a la obra que ahora tenemos. Esos creemos que son los asuntos que sí pueden caminar de aquí a enero del próximo año. Los otros asuntos en materia hacendaria formarán parte necesariamente de las reformas más de fondo, formarán parte de lo que se analizará y discutirá en la Convención Nacional Hacendaria, que será un tema desde luego a resolver a mediano plazo, pero lo a corto plazo creo que es lo que ahora hemos planteado. Por su atención, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor gobernador de Baja California Sur. Ciudadanos presidentes municipales, ciudadanos representantes de los congresos locales, ciudadanos gobernadores, finalmente esto nos pone frente a un tema de gran relevancia: la equidad entre los niveles de gobierno. Y con todo el respeto que nos merece la CONAGO, hasta hoy el tema ha sido la equidad entre los gobiernos federal y estatales. No ha habido tema de debate en la parte sustantiva de la equidad de los estados con los municipios del país. Y bien dice el gobernador de Guanajuato, un buen principio es cuentas claras, amistades largas, pero ello nos involucra en cuentas claras y amistades largas, no solamente del nivel del gobierno federal a los estados, sino de los estados a los municipios del país. Yo hace 2 días hice una consulta a la Secretaría de Hacienda, y vaya la importancia de la presencia de los presidentes municipales en esta reunión. Le decía que si los recursos extraordinarios del petróleo podrían ser participables a los municipios. La respuesta fue que no, que eran recursos extraordinarios única y exclusivamente para obra pública. Y la verdad es que, cuando menos en el ámbito de mi estado, los problemas principales es efectivamente la estabilidad de los gobiernos municipales. De tal manera que en esta relación de cuentas claras, creo que es totalmente válido consultar algún esquema a la Secretaría de Hacienda para participar a los gobiernos municipales en la misma proporción que nuestros congresos han determinado. Deben participarse los recursos del nivel federal a municipios del país. Yo creo que tenemos que ser congruentes los gobernadores con nuestra lucha, con nuestra gran batalla, de que efectivamente la propuesta no termine en una mejor relación en cuanto a recursos se refiere entre los niveles del Estado y la Federación, sino de manera vital
de manera vital entre los gobiernos municipales, el Estado y la Federación. Yo diría que un buen principio es que municipios sólidos son mucho menos problemas para los gobiernos estatales, municipios bien atendidos en una relación equitativa entre los tres niveles de gobierno, seguramente el país habrá de desarrollarse con mucho mayor rigor y con mucho mayor vigor. No estoy de acuerdo, y con todo el respeto lo digo, a que la CONAGO haga extrañamiento a nadie. No es el papel de la CONAGO. No debemos asumir por ninguna razón una situación de este tipo, porque entonces estaríamos sujetos a que también haya extrañamientos para los gobernadores de los estados de cualquier nivel. Yo creo que tenemos que sentar una relación mucho más firme que esta circunstancia. Lo cierto es que los recursos extraordinarios son novedosos en este país, cuando menos en el caso del petróleo. Y bueno, tenemos que construir sin regateos una relación sólida con la Federación. Me parece que efectivamente el presidente de la República tiene que atender este tema y desde luego los gobernadores debemos buscar que se cumpla con el acuerdo de la Cámara de Diputados. Y yo diría, vaya, que vale la pena la presencia de los presidentes municipales, que también los gobernadores asumamos consecuente y congruentemente nuestro compromiso con los municipios del país. Muchas gracias. De acuerdo con lo expuesto, tengo entendido que son tres cuestiones fundamentales las puestas a consideración de los señores gobernadores de esta confederación. El primero de ellos es el informe de los señores secretarios, de nuestros señores secretarios de Finanzas, en el aspecto de adoptarla y convertirla en una propuesta con vistas a la próxima presentación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2004. Segunda, lo relativo a los excedentes de los ingresos petroleros. En materia de una decisión, yo comparto, no se trata solamente de una nota de protesta, perdón Pablo por ello, sino de ser más insistentes, más reclamantes, en materia de que haya una aclaración cabal y completa de lo que es la información sobre esos excedentes. Y en tercer lugar, lo relativo al anticipo, que según sabemos se pretende convertir en préstamo por parte de Secretaría de Hacienda y que la opinión expresada aquí por varios de ustedes es de que debe constituir un anticipo a cuenta de participaciones sin intereses, como sucedió en diciembre del año pasado. Está a consideración las tres propuestas esenciales. ¿Estamos de acuerdo en la propuesta de los secretarios de Finanzas? ¿Hay unanimidad? Perfecto, muchas gracias. En relación con los excedentes petroleros, hacemos no solamente el planteamiento del presidente de la Comisión de Hacienda, sino la intervención urgente ante el jefe del Ejecutivo Federal para que haya instrucciones precisas al secretario de Hacienda que nos clarifique todo lo relativo a los informes sobre los ingresos petroleros. ¿Hay unanimidad? Perfecto. Y sobre los anticipos, creo que lo que se ha externado también ha quedado muy bien definido y planteado, es rechazar la probable propuesta de préstamo para exigir que el anticipo que necesitamos para las medidas de fin de año, todas las entidades federativas. ¿Estamos a tono con esa propuesta? Muchas gracias. Entonces hay unanimidad en los tres puntos que registramos en el acta y se instrumentarán las acciones necesarias. El siguiente punto de la orden del día es el informe que rinde la Comisión de la Reforma del Estado. Se concede el uso de la palabra al señor gobernador del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Compañeros gobernadores, compañeros presidentes municipales, señoras, señores, queremos agradecer también a nuestro amigo, el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, todas las atenciones y la hospitalidad que siempre le han distinguido. Estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias. Corresponde al Estado de Veracruz reportar el estado que guarda la labor de la Comisión de Gobernadores para la Reforma del Estado.
En los trabajos de esta comisión se ha convocado la participación de todas las entidades de la CONAGO. En una breve síntesis, informo a ustedes que en agosto de este año la comisión elaboró, consensuó y envió a los 32 titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas un documento denominado Protocolo de Posicionamiento frente al Sistema Federal Mexicano, integrado por una guía temática de 106 atribuciones de nuestra Constitución que establece para los 3 órdenes de gobierno. Durante este mes de octubre se realizaron 3 sesiones de trabajo con los representantes de las entidades federativas y en coordinación con la Secretaría Técnica de la CONAGO se puso a su disposición dicho documento por vía digital en la página de internet creada para el efecto www.secteconago.com.mx. A la fecha, esta comisión ha recibido la respuesta al protocolo solamente de 14 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz. Reitero a ustedes, pues, la importancia de la participación de todas las entidades en este ejercicio sin precedentes en nuestro país. Es de la mayor relevancia conocer nuestras coincidencias y tener una base documental que nos permita delinear una agenda legislativa que convenga a todas las entidades federativas en forma como previamente debemos de hacerlo antes de la realización de la Convención Nacional Hacendaria. Se han realizado 2 sesiones de Comisiones Unidas de Reforma del Estado y Convención Nacional Hacendaria, a fin de articular una posición complementaria y presentar a ustedes un proyecto común de reformas al sistema federal mexicano. En atención a nuestros compañeros gobernadores que recientemente han iniciado sus responsabilidades, se les ha entregado una carpeta con el protocolo de posicionamiento frente al sistema federal mexicano, con un anexo estadístico y el corte a las 5 de la tarde del día de ayer de las coincidencias de las respuestas de las entidades federativas respecto de cada una de las facultades contenidas en el protocolo de posicionamiento. Esta comisión continuará realizando, analizando e invitando, y aprovechamos para invitar a los señores presidentes municipales, y procesando sus respuestas de reforma al sistema federal a fin de elaborar un documento de consenso que contenga una síntesis ejecutiva de cada una y proyectos de reformas constitucional y legal. La comisión continuará trabajando en estos documentos. Serán presentados los avances logrados en la 13ª sesión de la CONAGO a realizarse en Tlaxcala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. ¿Alguna intervención de los señores gobernadores sobre este tema? Nos pide la palabra el diputado Jordana de la Asociación de Diputados Locales. Adelante, diputado. Gracias. Gracias, señor gobernador. Parece que lo expuesto por el señor gobernador de Veracruz para efecto de alcanzar una reforma integral del Estado mexicano es para los congresos del Estado, para los congresos locales particularmente importante, en virtud de que en la propia Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales hemos abierto nosotros también una línea de trabajo que va dirigida justamente a identificar
aquellas reformas constitucionales que deberíamos de promover para lograr un mejor balance y un mejor equilibrio entre las distintas responsabilidades, funciones federales. En ese sentido, creo que sería oportuno que la propia Conferencia Mexicana de Legisladores Estatales pudiera sumarse a estos trabajos que está realizando esta comisión a efecto, insisto, de conjuntar esfuerzos, de sumar voluntades, de ir identificando coincidencias para avanzar más rápidamente entre los distintos niveles de gobierno y entre los distintos poderes federales. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias al señor gobernador de Veracruz, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, por el informe que nos ha reportado. Gracias, señor gobernador. Tomamos nota con muchísimo gusto. Gracias, señor. Enviaremos Gracias. inmediatamente toda la información. ¿Mande? ¿Sí? Señor gobernador de Chihuahua. No sobre este tema, como se lo aclaraba al señor gobernador de Durango, sino sobre un tema que está vigente y que creo indispensable hacer algunos comentarios, como es el presupuesto de 2004 y las reformas a las leyes impositivas, específicamente a las tasas, en donde se tienen puestas todas las esperanzas de la administración pública para que, cambiando tasas de IVA y bajando los impuestos sobre la renta, se tengan recursos suficientes para solventar el gasto del año 2004. En esto es obvio que hay controversia y desacuerdo respecto de la modificación o no al IVA. Creo que este es un tema que la Cámara, la población y los más variados actores irán decantando de aquí a la salida del presupuesto. Pero quiero hacer un comentario que tiene una cierta especialización técnica, contable, fiscal, y que lo dejo en esta mesa para que sea revisado y en su momento sea revisado por el mismo Congreso y por la misma Secretaría de Hacienda. Se trata del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, hace algunos años, cuando la inflación empezó a estar fuera de control, se cambió de su estructura original para determinar la renta con base en la diferencia entre los costos y las ventas o los ingresos, para determinar utilidades y sobre esas utilidades gravar, como se hacía hasta con el 42% a esas utilidades. Cuando se vienen las inflaciones tan extraordinarias y se utiliza el método de inventarios de últimas entradas, primeras salidas, el causante tenía la posibilidad de impactar con altos costos recientes las bajas ventas iniciales y con esto estar dando la vuelta al pago del impuesto sobre la renta y tener por lo mismo pagos inferiores. Para evitar esta situación en etapas altamente inflacionarias, se cambió el sistema de costo por el sistema de flujos. Este sistema de flujos permanece a pesar de que ya no tenemos aquellas inflaciones. Teniendo el sistema de flujos una deformación en lo que es el concepto renta y por lo tanto un efecto sobre el ingreso fiscal con respecto a impuestos sobre la renta,
para el gobierno federal que nos impacta en la recaudación participable. Dejo en la mesa la duda para que se hagan los estudios técnicos y en todo caso se revise la estructura que tiene la ley del impuesto sobre la renta hecha con una mentalidad inflacionaria y que se establezca una ley de impuestos sobre la renta, no una nueva, sino en cuanto a su mecánica de determinación de la utilidad con base en costos, específicamente en costo de ventas. Sé que este es un aspecto técnico que requiere estudios, pero nada de estos estudios puede ser tan difícil que no pueda determinarse en unos cuantos días y lograr modificaciones al procedimiento que tiene establecido la ley, de tal forma que sin hacer cambios de tasas y más aún bajando tasas de impuestos sobre la renta, puedan tenerse mayores captaciones sobre rentas reales que ahora se están percibiendo por los causantes y que están siendo severamente disminuidas las cantidades de pago de impuesto por el procedimiento que actualmente tiene la ley. Valdría la pena que esto se estudiara, porque sin significar un shock en el cambio de las tasas, sí puede haber una importante contribución adicional que puede impactar en el 2004 a los ingresos fiscales federales y por lo tanto a los participables. Esto es algo que no se ha estudiado y que se ha dejado a que sea anacrónico, a que sea obsoleto por el paso del tiempo y el cambio de las condiciones inflacionarias. Le pido, señor presidente, que este tema lo revise la CONAGO, la presidencia o una comisión, porque tiene un alto impacto sobre el presupuesto federal del 2004 en el área de impuestos sobre la renta. Muchas gracias. ¿Está a consideración la propuesta del señor gobernador de Chihuahua sobre este aspecto? ¿No hay ninguna intervención, observación? Entonces le pediríamos, creo que es procedente que la Comisión de Hacienda recogiera también este tema y desde luego mi plena disposición como presidente en turno de la CONAGO para apoyar este estudio. Gobernador de Baja California. Sí, reconociendo el esfuerzo que se ha hecho en la Comisión de la Reforma del Estado, en donde diversos estados han estado participando, es importante nomás que esta Comisión de la Reforma del Estado vaya caminando de tal manera que podamos nosotros, en lo que se refiere a la Convención Hacendaria, tener un paralelismo con ellos para que nos vayamos nosotros retroalimentando, ¿verdad? Y teniendo canales de comunicación a efecto de que aquello que se vaya discutiendo en la Convención Hacendaria vaya teniendo armonía con lo que se está haciendo en la Comisión de la Reforma del Estado, de tal manera que a final de cuentas en las propuestas que se tengan en julio vaya ya planchado esto, no solamente por el lado de la reforma hacendaria, sino que sea a la vez una situación que ya implique armonía con la reforma del Estado. Es lo que me gustaría nomás hacer un comentario. Nuevamente, felicidades por el trabajo que se ha venido haciendo. Gracias. Otro tema. Perdón, entonces, agotado este tema, pasamos al capítulo de Asuntos Generales. Tiene la palabra el señor gobernador de Baja California Sur. Solamente para proponer que CONAGO pudiese recoger el tema de Fondo Nacional de Desastres. Un asunto que nos ha puesto frente a circunstancias muy adversas a varios estados de la República, con un fondo, con un fondén verdaderamente complicado, que justamente lo primero que exigen los gobiernos locales son aportaciones de recursos por encima de sus capacidades, y desde luego que entonces requiere modificaciones de fondo. Yo propondría que el tema sea discutido en la próxima reunión de CONAGO para hacer una propuesta a la Cámara de Diputados. Ningún estado está exento de estos problemas, de este tipo de situaciones. Este año ha sido especialmente complicado para muchos estados de la República, y que incluso pudiésemos llegar a la elaboración de una propuesta que presentáramos en nuestras respectivas
reuniones en los próximos meses de noviembre y diciembre en la Cámara de Diputados, a ver si pudiéramos lograr una reforma de fondo en este tema de Fonden. Entonces, si pudiéramos crear incluso una comisión de algunos estados como el nuestro, que han sido muy afectados este año, bien valdría la pena que en la próxima reunión presentáramos una propuesta. Gracias, señor gobernador. Les pido nomás un pequeñísimo receso para recibir al señor secretario de Gobernación, el licenciado Santiago Krill Miranda, que nos acompaña en esta parte de la sesión plenaria. Bien, estábamos analizando la propuesta del señor gobernador de Baja California Sur. ¿Hay alguna intervención del señor gobernador de Veracruz? En apoyo de lo dicho por el señor secretario, pienso que una de las primeras cosas que se debe de hacer es terminar con tanta normatividad que verdaderamente necesita uno un doctorado en Fonden para simplemente llenar las peticiones. Existe ya dos tiempos, uno que es de prevención, en donde llega oportunamente el dinero no suficiente, pero sí tenemos en el Estado y en los municipios que adelantar rápidamente esos dineros que obviamente iban a ser utilizados para cualquier otro tipo de obra, mientras se recibe, entre otras cosas, el visto bueno de la Comisión Nacional del Agua, que es la que determina prácticamente si de 67 municipios que se declaran en desastre, son los 67 beneficiados por el Fonden o solamente 18, y qué hacen los presidentes municipales de los otros municipios pequeños en que se destruyeron casas, se destruyeron las viviendas, hay que adquirir nuevas zonas para poderlos llevar a un lugar más seguro, evitando que sean lugares bajos o muy cercanos que por lo general son terrenos federales, para adquirir una reserva territorial para esos casos, que viniera etiquetado también un dinero en donde se pudiera adquirir reservas territoriales para casos de desastres y para la construcción, obviamente, de vivienda, porque eso es fundamental. Lo demás más o menos está bajo control, pero sí se necesita deshacer prácticamente, como está actualmente la normatividad, reducirla de 160 requisitos, cuando menos a 20 y tantos. Eso sería algún gobernador que tuviera ya mucha experiencia en esto que nos presentara, como en el caso ahora de Baja California, pero hay muchos otros estados como el nuestro que siempre tienen problemas. Tabasco es otro, Tamaulipas. Creo que si viene por el norte nos toca a nosotros, si viene por Centroamérica nos llega a nosotros, si viene del Pacífico nos llega a Veracruz, si hay un frente frío que detiene una tormenta tropical nos toca a nosotros. Entonces sí necesitamos durante todo el año tener muchas facilidades o tener un dinero extra que nos cubriera una prima de un seguro de tipo internacional que también cubriese más rápidamente en 72 horas previa firma de las autoridades federales este seguro. Sería otra propuesta. Muy bien. Si me permitieran tan solo un pequeño paréntesis para dar la bienvenida al señor licenciado Santiago Krill Miranda, secretario de Gobernación del Gobierno Federal, y rápidamente enterarlo de lo que han sido los acuerdos que en esta 12ª reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores hemos tomado. En primer lugar, sobre el tema migratorio, a partir del día de ayer se constituyó la Comisión de Atención al Migrante, con la presencia de 70 dirigentes de otras tantas organizaciones y federaciones de mexicanos en el extranjero.
Se sentaron conclusiones, se adicionaron con la intervención de varios de los señores gobernadores en esta sesión y se ha implementado una propuesta que desde luego involucra la gestión de la CONAGUA en apoyo de nuestros emigrantes ante Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores. También acuerdos previos hacia la primera Convención Nacional Hacendaria, que consistió esencialmente en la designación de los 6 mandatarios estatales, los 6 gobernadores, para integrar en nuestra representación el Consejo Directivo de la Convención Nacional Hacendaria. Definiciones también en relación con nuestros secretarios de Finanzas, que encabezados por el secretario de Hacienda integrarán la coordinación técnica de esta Convención Nacional Hacendaria. Asimismo, el informe aprobado de nuestros secretarios de Finanzas, enriquecida también con los aspectos presentados por la Comisión de Hacienda de esta Conferencia Nacional en relación con el proyecto de presupuesto de egresos para el año próximo, para 2004. Nuestra solicitud respetuosa al señor Presidente de la República para que instruya al Secretario de Hacienda y tengamos una información clara, cabal, completa sobre los excedentes en materia de los ingresos petroleros. Y asimismo, se lo comentamos porque, señor secretario, aprovechamos su presencia y se le agradecemos como encargado de la política interior del gobierno federal para los aspectos de los anticipos que ante Hacienda hemos solicitado y estamos solicitando para medidas de fin de año en relación con anticipo de participaciones en impuestos federales. Y el informe que ha rendido la Comisión de la Reforma del Estado, que encabeza el señor gobernador de Veracruz, sobre los avances que se llevan en materia de esas participaciones. En estos momentos se incorporó a la circunstancia del planteamiento del señor gobernador de Baja California Sur en relación con los problemas que han existido, que siguen presentando en función de la asignación y la liberación en el ejercicio de los recursos del FONDEM, del Fondo de Desastres Naturales. Adelante, señor licenciado Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León. Gracias. Yo había solicitado desde antes la palabra para hacer una reflexión más bien de carácter general y saludar desde luego al presidente de la CONAGO y sumarme a las expresiones de reconocimiento por su anfitrionía y por la conducción de esta reunión, a mis compañeros gobernadores, a los representantes del gobierno federal, en particular al señor secretario de Gobernación, y a Fernando Elizondo, enlace ante la Convención Nacional Hacendaria, a los subsecretarios y demás funcionarios, a los representantes de los congresos locales y autoridades municipales, y señalarles, como es la primera ocasión que estoy en un evento como este, al igual que algunos otros compañeros gobernadores, es refrendar la convicción del gobierno de Nuevo León de la importancia de este mecanismo nuevo de participación política en nuestra vida pública nacional. Señalar que ha sido el esfuerzo que ustedes han realizado y algunos otros gobernadores que dejaron recientemente sus funciones de impulsar este mecanismo es algo esencial para la vida de la República, para aportar nuestra capacidad de influencia y de reflexión a los otros órdenes de gobierno y poderes de la República y para agregarle ese ingrediente especial de la sensibilidad política que a veces los funcionarios de la administración no viven como lo viven los gobernadores o los alcaldes. La Conferencia Nacional de Gobernadores es algo muy importante en la que vamos a trabajar con todo entusiasmo porque pensamos que esto puede ayudar mucho a la vida del país. Y también señalar la importancia de la Convención Nacional Hacendaria. Creo que este es un hecho histórico que muestra también la disposición del presidente de contribuir al federalismo mexicano y por eso hemos suscrito los gobernadores la convocatoria e iniciado a partir de hoy los trabajos. Me parece que sería importante diferenciar las dos agendas, la agenda de la CONAGO y la agenda de la Convención Nacional Hacendaria. En la
agenda de la CONAGUA hay muchos otros temas distintos a los que suscribimos en Palacio Nacional, que aquí han sido vistos algunos de ellos. En particular, hoy vimos el tema de los migrantes. Yo quiero sumarme a nombre también del gobierno de Nuevo León a la preocupación que los representantes de las distintas organizaciones que atienden los derechos de los migrantes han planteado, y sumarme a lo que aquí se ha aprobado. Y también en relación a la agenda de la Convención Nacional Hacendaria, reconocer el esfuerzo que han hecho los secretarios de Finanzas y el planteamiento que ellos han realizado, y simplemente expresar la importancia de que esto se pueda procesar cuanto antes para que podamos beneficiarnos todos en el presupuesto del 2004, y que estas ideas que han sido planteadas no se difieran un año más, que sería un rezago, un retraso importante en los retos que tenemos en las entidades federativas. Finalmente, expresar que es conveniente que en encuentros como estos planteemos temas nuevos de la agenda. Aquí se señaló uno que yo comparto en relación al Fondo de Desastres, y yo me permitiría agregar otro que he conversado con algunos otros gobernadores, entre ellos el gobernador de Veracruz, que es el tema de la comunicación social para la difusión de nuestros programas gubernamentales, que está relacionado con el tiempo de comunicación que el Estado mexicano tiene, del que está ahora beneficiándose de manera más activa, afortunadamente, el Ejecutivo Federal, con tiempos en la televisión y en la radio, y que creo que aunque en una proporción modesta, si las entidades federativas pudiéramos también compartirlos para el manejo de los programas del orden local, pudieran beneficiar a este pacto federal. Y creo por último que va a ser muy importante que ahora que aprobamos la junta directiva o la comisión directiva de la CONAGUA, podamos darle mayor celeridad a los trabajos de las comisiones y puedan muchos de estos fluir sin que necesariamente tengamos que estar presentes todos los gobernadores, y se establezcan mecanismos informales y eficaces de comunicación que nos permitan retroalimentar a los que están trabajando los temas específicos que se han establecido en las distintas comisiones. Estas serían mis consideraciones generales, y desde luego refrendar nuestro agradecimiento a Ángel Sergio Guerrero Mier por lo que ha representado su tarea de anfitrión en este encuentro. Muchas gracias. Está la propuesta del señor gobernador de Baja California Sur, a la que se adhiere el señor gobernador de Veracruz, en relación con la integración de una comisión específica, así lo entendí, gobernador, para el aspecto de desastres naturales. ¿Hay alguna opinión? Señor gobernador de Puebla, por favor. Sobre esa propuesta del señor gobernador de Baja California Sur, y también confirmada por el señor gobernador alemán de Veracruz, yo quiero también manifestar mi posición de apoyar esta idea, dadas las condiciones que hemos tenido en relación con desastres naturales en el estado de Puebla. Muy bien. Bien, pues igualmente Durango se asuma y pedimos ser parte integrante de esa comisión. Tiene la palabra el señor gobernador de Guanajuato. Quisiera aprovechar la presencia del secretario de Gobernación. Señor secretario, muchas gracias por estar aquí. También para sumarme a esta inquietud. Este país no tenía un sistema de protección civil prácticamente antes del sismo de septiembre del 85. Hoy tenemos una responsabilidad compartida, municipio, estado y federación, con tres grandes tiempos: prevención, atención de la emergencia y reconstrucción. En la parte de prevención requerimos tener un fondo más eficaz para tener el sentido de anticipación. En lo que se refiere a la atención de emergencia, quiero agradecer a la Secretaría de Gobernación. Realmente es un proceso que dura unas cuantas horas para que se abra el fondo revolvente para la atención inmediata. Pero el tercer momento, que es el de la reconstrucción,
es un proceso todavía muy arduo. Y las personas, particularmente en temas como son los de vivienda, afectaciones del campo, no pueden esperar los tiempos de respuesta que estamos brindando nosotros. En el caso de Guanajuato, ya hemos entregado el expediente de los 17 municipios en las 6 variables: salud, educación, vivienda, obra hidráulica, obra carretera y la parte agrícola. Sin embargo, nuestros afectados requieren mejores tiempos de respuesta inmediata. Y creo que sí es importante tener esa conciliación de la transparencia y la simplificación con el sentido de la propia eficacia. Hay municipios donde, por ejemplo, en el caso nuestro, porque están todavía negados, no se hizo la evaluación completa, y entonces por no entregar la evaluación completa no podía ni siquiera la evaluación preliminar turnarse ante Gobernación y ante Hacienda para poder tener que hacer esto. Ayer, por ejemplo, después de una semana de que entregamos ya el caso nuestro, tuvimos que hablar a 3 secretarías federales para pedir que por favor se turnara Hacienda el trámite, porque todavía no tenemos la respuesta correspondiente, y todos los días pues hay una preocupación que tiene que ver con el sentido de que lo que es la reconstrucción, por ejemplo, de vivienda o la parte del campo, tiene que tener otra forma de atención. Sé que el secretario está consciente. Santiago, agradezco siempre la disposición que han tenido ustedes. Sin embargo, y perdón que lo diga en sentido figurado, los tiempos de respuesta nuestros parecen ser de 6 velocidades: lentos, más lentos, parados, en reversa, dormidos y muertos. No puede ser así. Nuestra gente necesita tener otro sentido, y por eso me sumo a la preocupación de nuestros colegas. Sé que hay una preocupación del presidente, la anunciaron ustedes el 19 de septiembre en el Día Nacional de la Protección Civil. Yo también quisiera sumar a esta inquietud. Tiene la palabra el señor representante. Solo para sumarme al planteamiento que hizo el gobernador de Baja California Sur, el caso de Aguascalientes, se están pues multiplicando la ampliación de fallas geológicas. Hemos comentado este asunto a la Comisión de Fonden. Hay criterios muy estrictos que nos impiden acceder a estos recursos, por lo tanto creemos importante que pues esta comisión opere. Nos sumaríamos a esa comisión, y sí es importante, además de agilizar los trámites, el revisar los criterios para el otorgamiento de estos beneficios. Muy bien, perfecto. No está el tema agotado. Antes de solicitarle la intervención al señor secretario de Gobernación, quiero, dentro de este capítulo de Asuntos Generales, informar a los señores gobernadores. Ya tienen ustedes allí en sus carpetas la conformación actual de las 16 comisiones de la CONAGO. La Secretaría Técnica nuestra solicita a todos los señores gobernadores, y en especial a los que se han incorporado recientemente y en esta reunión a la CONAGO, la ratificación o, en su caso, la rectificación y modificación de los integrantes de las comisiones. Con base en el documento elaborado por la Secretaría Técnica, los titulares de los poderes ejecutivos tendrán un plazo que acordaremos de 8 o de 10 días para comunicar su aprobación o, en su defecto, la sustitución de los integrantes de estas 16 comisiones de la CONAGO. De no tener respuesta en el plazo estipulado, se tendrá por ratificada la conformación presentada a la Secretaría Técnica. Los titulares de los poderes ejecutivos se sugiere que puedan en cualquier momento solicitar a la propia Secretaría Técnica la inclusión, el cambio o la baja de los representantes de sus respectivas entidades ante las comisiones. Les pedimos que, en consecuencia de esto, y para revisar, ratificar o modificar la integración de las 16 comisiones, nos hagan favor de aprobar un plazo prudente, y sobre todo por la incorporación de los nuevos gobernadores. 8 o 10 días para la ratificación o cambio. 10 días. Perfecto, muchas gracias. También dentro de este punto es la selección de la sede para la 14ª reunión de la CONAGO. Nuestra próxima reunión, como ya lo precisó el representante del señor gobernador de Tlaxcala, será en esa entidad, en esa ciudad, para el día 28
del mes de noviembre. Como se ha acostumbrado en estas sesiones, analizamos de una vez la posibilidad de seleccionar a la sede posterior a la reunión de Tlaxcala. Tienen los señores gobernadores la palabra. Señor gobernador de Puebla. Me gustaría que la próxima sesión de la CONAGO, después de Tlaxcala, se pudiera realizar en Puebla. Hay una cuestión, señor gobernador, como ha sido también una de las mecánicas o los esquemas más bien que hemos seguido en la selección de las sedes, después de la reunión de Tlaxcala le correspondería a un señor gobernador de origen del PAN la sede respectiva. Y podríamos analizar después Puebla, ¿sí? ¿Hay alguna propuesta? Sí, señor. ¿Baja California? Aprobado entonces, Baja California. ¿Tijuana o Mexicali, señor gobernador? Perfecto. Muchas gracias. Entonces queda seleccionada la ciudad de Mexicali para la reunión correspondiente al mes de diciembre. Ahora sí, con el permiso de ustedes, le pediríamos al señor secretario de Gobernación su mensaje. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, soy portavoz de un saludo del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a todos ustedes, señores gobernadores, igualmente a los integrantes de la Conferencia de Municipios del país aquí presentes, a los señores presidentes municipales, igualmente a la Conferencia de Legisladores del ámbito local y, por supuesto, a los representantes de las distintas organizaciones de las comunidades mexicanas radicadas en los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, deseamos expresar nuestro beneplácito por la suscripción de la convocatoria de la Convención Nacional Hacendaria. Nos parece un paso fundamental en la consecución de lograr un auténtico, un verdadero federalismo para la nación, un nuevo arreglo en la distribución de recursos, de facultades, de atribuciones y también de fuentes tributarias y de financiamiento. Pensamos que a partir de este lanzamiento de la convocatoria vamos a poder entablar un diálogo renovado sobre temas concretos y puntuales para llegar a resoluciones en tiempo y forma, de tal suerte que podamos presentar de forma conjunta ante el Congreso de la Unión y eventualmente ante el Constituyente Permanente las reformas que se hacen necesarias en materia de un nuevo arreglo sobre el federalismo mexicano. También es importante señalar el trabajo que está realizando el propio Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Senadores. Existen actualmente diversas iniciativas que están siendo objeto de su respectiva dictaminación en materia del federalismo, en donde se abordan fundamentalmente cuestiones relativas a los ámbitos de competencia, responsabilidades, haciendo una nueva reflexión sobre el artículo 124 de la Constitución que establece precisamente las fórmulas competenciales en el marco constitucional. Va a ser muy importante que podamos llevar a cabo los procesos de manera paralela y con armonía, de tal suerte que puedan irse acompañando y enriqueciendo lo que se haga en el propio Congreso de la Unión, particularmente en el caso de estas iniciativas, con los trabajos que en su momento llevemos a cabo en la propia Convención Nacional Hacendaria. Ha sido también motivo de beneplácito
el lanzamiento de esta convocatoria porque va en el camino del logro de acuerdos políticos que le hacen falta a este país. Genera una señal muy positiva y muy positiva igualmente para los demás acuerdos que estamos seguros están por venir en distintas materias, pero fundamentalmente en materias relativas a las reformas de carácter económico y político que demanda la nación. Vivimos momentos de decisiones, no solamente de disposiciones. Es momento de pasar de la buena voluntad, de la buena disposición para dialogar, que siempre es una condición necesaria, a los acuerdos, a las manifestaciones concretas en las distintas posiciones, no solamente en las mesas de trabajo, sino ante la opinión pública. Es momento de asumir plena responsabilidad de la situación y circunstancia histórica que vive el país. Hemos venido dialogando ya por un largo tiempo los planteamientos en materia de las distintas reformas han sido ya expresados a las diferentes fuerzas políticas del país, a los y las legisladoras del Congreso de la Unión, igualmente han sido partícipes en diversos momentos las conferencias aquí presentes y por lo tanto es momento de tomar decisiones. Decisiones en el sentido que cada quien estime convenientes. Por parte del gobierno habrá pleno respeto a las decisiones y posiciones que cada quien adopte. Es un principio de la democracia respetar posiciones, aunque no necesariamente sean coincidentes. Esa será la actitud y la visión de este gobierno. Llevar a cabo un diálogo productivo y un diálogo que dé resultados desde el punto de vista político. Es por ello que nos parece muy importante el haber lanzado la convocatoria de manera conjunta, después de un largo proceso de negociación, como era natural, de intercambios de punto de vista, pero que finalmente fueron intercambios productivos porque se llegaron a resultados de carácter concreto. También saludamos el que la Conferencia Nacional de Gobernadores haya abordado un tema tan crucial, tan relevante para la vida del país, que es el asunto de nuestros migrantes. Tal y como lo ha formulado el presidente Fox, México cuenta con una población de 120 millones o un poco más de mexicanos. Los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera, que están fuera del territorio nacional, también constituyen y forman parte de la nación mexicana. Y es por ello que ha sido muy importante las expresiones que aquí se han dado para redoblar esfuerzos en la consecución de un acuerdo migratorio, que además viene de manera muy oportuna en virtud de la reunión binacional que habremos de tener muy próximamente con el gobierno de los Estados Unidos, en donde reiteraremos la necesidad de regularizar la documentación de más de 4 millones de mexicanos y mexicanas que trabajan en los Estados Unidos de Norteamérica, a la par de restablecer los programas de empleo temporal, la ampliación de visas para darnos un trato de socios y de vecinos diferenciado del resto de las naciones que igualmente tienen flujos migratorios a los Estados Unidos de Norteamérica, y sobre todo para resguardar la vida, la integridad física y los derechos humanos de quienes migran al otro lado de la frontera.
Por lo tanto, llevaremos su mensaje, el mensaje que aquí se ha expresado por parte de los representantes de las organizaciones de las comunidades de mexicanos que residen en los Estados Unidos de Norteamérica, y por supuesto llevaremos la voz de los gobernadores aquí presentes, de los presidentes municipales y de los legisladores locales en esa reunión binacional para poder plantear con claridad la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes y su acreditamiento legal para que se respeten sus derechos laborales y su entrada y salida de manera legal a ese país. Vamos también a tener mucha atención en esta época, sobre todo que es la época en donde empiezan a regresar nuestros connacionales a sus lugares de origen, después de las largas jornadas de trabajo, a través del programa Paisano. Los vamos a atender con la mano extendida y abierta a la frontera para que se les respete, por supuesto, su integridad física. En primer lugar, puedan hacer el tránsito por el territorio nacional sin ningún contratiempo, pero también para que se les respete sus pertenencias, los regalos navideños con los cuales habrán de venir y hacer su viaje hacia sus lugares de origen. Queda pues ese compromiso y por supuesto también la petición a las autoridades correspondientes para el establecimiento del fondo que aquí mismo se ha planteado, el fondo de 100 millones de pesos, de tal suerte que pueda ser parte integrante de las discusiones cuando se integre el presupuesto. En relación con el FONDEN, el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, hemos venido trabajando en dos etapas. La primera de ellas, que concierne a las declaratorias de emergencia, en donde me parece a mí que hemos logrado ya un grado de eficiencia aceptable, dado que a las horas que se solicita la declaratoria correspondiente, a las horas, sin pasar siquiera un día, se emite la declaratoria correspondiente y se pone a disposición el fondo revolvente, sobre todo para lo que hace a las despensas, a los cobertores y a los bienes más urgentes o de necesidad más urgente en esa materia. Donde tenemos más problemas es en el caso de las declaratorias de desastre y no en la emisión. La emisión también ocurre con relativa facilidad y oportunidad y eficacia. Sin embargo, aquí el proceso tiene un grado de complejidad distinto. En primer lugar, porque tiene que haber ocurrido ya el daño, debieron de haberse establecido los comités para evaluar los daños en las propias entidades federativas, pasar los reportes correspondientes a las distintas dependencias para hacer las validaciones correspondientes, entrar a los comités intersecretariales de evaluación y análisis y desahogar las peticiones correspondientes. Hemos pasado de alrededor de 102 días, que era el tiempo que duraba el trámite en la resolución de las declaratorias de desastre, de 102 días, alrededor de 45 días a partir de que se reciben los resolutivos de los comités de evaluación de daños. En algunos casos surgen distintas complicaciones por otros motivos que inclusive rebasan este periodo que ha sido acortado. Por lo tanto, yo aquí invitaría a los gobernadores a través de esta comisión que se ha formado a que podamos tener una reunión y ver cada una de las instancias del procedimiento, ver cuáles instancias pueden ser superadas fácilmente, cuáles deben de darse de manera necesaria y hacer un equilibrio justo entre dos valores,
que a mí me parece fundamental tenerlos presente en nuestra discusión. El valor de la eficiencia, de la rapidez y de la oportunidad, pero también teniendo presente el valor de la transparencia, evitar la discrecionalidad y que los fondos, en aras de desembolsarlos con oportunidad y rapidez, no vayamos a caer en el otro extremo de perder transparencia, de perder claridad y sobre todo de perder lo que se ha ganado en el Fonden, que es precisamente eso, acotar la discrecionalidad y que pueda florecer la transparencia. Con mucho gusto, señores gobernadores, establecemos ese grupo de trabajo de manera inmediata, con plena apertura, contarán con toda la información para que ustedes puedan conjuntamente con nosotros hacer las evaluaciones correspondientes y los planteamientos que se hagan necesarios. Si son de carácter administrativo, les daremos curso dentro de la propia administración. Si son de carácter legislativo, podemos de manera conjunta hacer esos planteamientos. Igualmente retomo la petición de aclarar los excedentes con motivo de los ingresos petroleros. Transmitiré esta preocupación e inquietud al secretario de Hacienda y Crédito Público e igualmente los planteamientos en torno a la construcción del presupuesto que habrá de presentarse muy próximamente al Congreso de la Unión, particularmente a la Cámara de Diputados, al igual que el planteamiento que nos ha formulado el gobernador del Estado de Nuevo León en el sentido del uso y aprovechamiento de los tiempos de Estado. Con mucho gusto también podemos establecer un grupo de trabajo para ver de qué forma pueden utilizarse estos tiempos de mejor manera por parte de cada una de las entidades federativas. Finalmente, renuevo aquí el compromiso que tenemos como gobierno federal para mantener, preservar y mejorar la interlocución con los señores gobernadores, particularmente con este cuerpo colegiado que lo constituye la Conferencia Nacional de Gobernadores, y abocarnos a resolver los problemas que atañen a la República, a las relaciones del gobierno federal con las entidades federativas. Muchas gracias, señor gobernador, don Ángel Sergio Guerrero Mier, por esta invitación, por ser tan buen anfitrión. Además, nos da mucho gusto de estar aquí en su estado y atendiendo su invitación. Y muchas gracias igualmente a todos ustedes por la invitación formulada. Señores gobernadores, invitados especiales, señor secretario, con esto se agota el temario de esta 12ª reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México. Quiero decirles que para nosotros ser sede de la ciudad de Durango, capital de nuestro estado, ha sido una gran satisfacción y un gran honor. El tener la oportunidad de ser anfitriones de huéspedes tan distinguidos y que los trabajos previos y los trabajos realizados en esta sesión ordinaria se hayan deshogado con una gran participación y con una gran dedicación de todos los mandatarios estatales. Nos complace también la presencia y la participación de los señores alcaldes, de los representantes de los congresos locales, de los señores secretarios de Finanzas que mucho han trabajado y de las organizaciones de migrantes que nos acompañaron a propósito del tema tratado como parte de nuestros trabajos del día de hoy. Señor gobernador, licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, quien en esta 12ª sesión ordinaria de CONAGO ha sido el anfitrión durante estos 2 días de trabajo. Esperamos porque van a llegar otros señores gobernadores, nada más que les permitan el acceso. Permítanme tantito, por favor. Gracias.
también con nosotros el gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, el representante del gobierno de Tlaxcala, licenciado Ricardo Olivares, y agradecerles que estén con nosotros. La mecánica, como se las explicamos hace un momento, el gobernador, licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, dará a conocer las conclusiones y luego entraremos a lo que es la etapa de las preguntas que ya hemos determinado. Muy cortas, por favor, les voy a pedir concretarse únicamente a lo que es el tema, muy concreta la pregunta, por favor, para que ustedes aprovechen el tiempo. Señor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, representantes de los medios, por el favor de acompañarnos en esta conferencia, que desde luego conlleva el propósito de informarles sobre los acuerdos que tuvimos los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores en esta 12ª reunión nacional que ha tenido como sede la ciudad de Durango. Los acuerdos trascendentes versan en relación con el tema migratorio. El día de ayer sesionó durante prácticamente todo el día la Comisión de Atención a Migrantes, presentó sus propuestas y conclusiones en la plenaria del día de hoy y se ha redactado un documento para el efecto de que integrar una agenda de trabajo específica y además de carácter permanente para formular solicitudes y recomendaciones y la inclusión, desde luego, del señor presidente de la República en atención a los problemas de los migrantes de origen mexicano, de nuestros connacionales en el extranjero. Participaron 70 representantes de otras tantas organizaciones y federaciones de mexicanos en diferentes estados de la Unión Americana y cuyos planteamientos también hicimos saber al señor secretario de Gobernación y se harán también al secretario de Relaciones Exteriores. También en el esquema de lo que es la integración del Consejo Directivo de la Convención Nacional Hacendaria que firmamos los representantes de los 3 niveles de gobierno, federal, estatales y municipales, con el señor presidente de la República el pasado martes, se hizo la elección de los 6 gobernadores que formarán parte de este Consejo Directivo, recayendo los nombramientos en los ejecutivos de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala. También, como un punto importante, se aprobaron los informes del Grupo de Trabajo de la Comisión de Hacienda de la CONAGO y se ha instruido a la Comisión para que envíe los documentos presentados a los poderes ejecutivo y legislativo federales, con el fin de que se consideren las propuestas de la CONAGO, tanto en los proyectos de la Ley de Ingresos como el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2004. También, como un punto importante, se aprobó que la Comisión de Hacienda de la CONAGO le solicite de manera respetuosa al licenciado Vicente Fox Quesada, presidente de la República, que instruya a la Secretaría de Hacienda para que ésta emita una explicación cabal y completa respecto a las cifras de los excedentes de recursos petroleros, en función de las aportaciones que en estos excedentes corresponden a las entidades federativas. También se aprobó que se rechace la posible propuesta de los anticipos financieros, que año con año se anticipan con cargo a participaciones federales a las entidades federativas, que no sea préstamo con intereses, sino que sea el anticipo que siempre se ha pactado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se aprobó la integración de una comisión especial que revise las reglas de operación con la Secretaría de Gobernación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, integrada esta comisión por los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Puebla y Veracruz. También se detectaron medidas para la reestructuración o sustitución de los integrantes de las 16 comisiones de trabajo que están integradas dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La próxima reunión de la 13ª reunión de la CONAGO se va a efectuar en la ciudad de Tlaxcala, por ello nos acompaña el representante del señor gobernador Sánchez Anaya y nos acompaña también quien fue nuestro anfitrión,
el Estado de Nuevo León en la persona de su gobernador, el licenciado José Natividad González Parás. Agradecemos también la presencia del señor secretario de Gobernación, a quien enteramos de los acuerdos que tuvimos en esta 12ª reunión nacional y los pasos que sigue dando la CONAGO, tendiente no solamente a una participación cada vez más decidida y eficaz en el tratamiento de la problemática que afecta a los estados y a los municipios del país. Entre paréntesis, también tuvimos la participación de los 3 representantes de las federaciones de municipios y del diputado presidente de la Asociación de Diputados Locales. Con esto se agotó y se desahogó una agenda de trabajo muy intensa que el día de ayer y el día de hoy se verificó como parte del temario previamente aprobado por la CONAGO. Estamos a sus órdenes. El señor secretario de Gobernación o los señores gobernadores desean agregar algo, estamos a sus órdenes. Pues simplemente, si ustedes me lo permiten, en primer lugar para agradecer al señor gobernador del estado de Durango el habernos formulado la invitación en representación del resto de los gobernadores del país. Les he ratificado un saludo que envía el presidente de la República a todos los gobernadores, a los alcaldes del país conformados en su conferencia, igualmente a los legisladores del ámbito local, y les he reiterado igualmente nuestro deseo de tener una colaboración muy estrecha con miras al logro de nuestra Convención Nacional Hacendaria, de tal suerte que estaremos presentes con disposición de dialogar y sobre todo con miras a obtener resultados que permitan hacer de un federalismo constitucional un federalismo real, un federalismo que llegue a cada uno de los habitantes del país mediante las nuevas reglas de redistribución de recursos, de competencias y de responsabilidades. La emisión de la convocatoria para el Gobierno de la República constituye un paso en la consecución de los acuerdos nacionales que le hacen falta a este país. Es momento no solamente ya de mostrar disposición al diálogo, sino es momento de asumir los compromisos de las decisiones que este país necesita se adopten. Les he reiterado que el Gobierno de la República será respetuoso de las decisiones que habrán de tomarse en los distintos niveles de gobierno y órganos de Estado, y que respetaremos profundamente aquellas opiniones que no sean compaginables con las propuestas del Gobierno de la República, pero que sí combinamos a pasar de la buena disposición, de los buenos deseos, a la toma de decisiones y a la asunción de las responsabilidades que dicta la nación. Muchas gracias. Ahora, preguntas, por favor, nombre y medio. Sí, buenas tardes, César Reyes del Heraldo de México. La pregunta es al secretario de Gobernación. Usted llama a pasar ya de la disposición a acuerdos, y precisamente vemos que hoy, al menos eso no ha ocurrido en la Cámara de Diputados, donde no ha salido, bueno, un nombramiento, ya se está en el tiempo límite para que se renueve al Consejo General del IFE. ¿Usted no advierte riesgos de que este sea el escenario de esta falta de acuerdos, esta situación donde imperan más los intereses políticos, los intereses de grupo, que eso también se traslade a lo que son todas las reformas que ustedes están planeando? Bueno, mire, en primer lugar tengo información que las negociaciones en la Cámara de Diputados están prosperando, los acercamientos se están dando y esperemos que en su oportunidad puedan ya dar a conocer el acuerdo correspondiente para la integración del Instituto Federal Electoral. Estoy cierto que ese acuerdo habrá de venir con la responsabilidad que han empeñado los legisladores y legisladoras del país. También me parece que es importante, habiendo ya planteado el gobierno federal
los criterios de una reforma eléctrica de manera muy clara a las distintas fuerzas políticas y legisladores del país, al igual que los criterios de la reforma hacendaria que vemos indispensable impulsar previa presentación del paquete económico que deba de regir en el 2004, pues tener una respuesta por parte de los actores políticos del país, particularmente de quienes habrán de tomar las futuras decisiones, que son los diputados y los senadores del Congreso Federal. Hay buena disposición y reconocemos esa buena disposición, sin embargo, tenemos que dar un paso hacia adelante para establecer las decisiones que nos permitan contar con un paquete económico fortalecido para hacerle frente a las necesidades del país del próximo año. Nombre y medio también, por favor. Adelante. Sí. Ahí está el micrófono. Y ya, por favor. Sí. Iván Soto, del Siglo de Durango. Al secretario de Gobernación. El próximo año hay elecciones locales en 14 estados de la República, en 10 de ellos para gobernador, incluyendo Durango. ¿Cómo amarrarle las manos, señor secretario, cómo amarrarle las manos a los gobernadores a fin de que no se registren hechos como los que tenemos recientemente de Colima? ¿Cómo evitar ese manipuleo de los recursos y el uso hacia un partido en específico? Bueno, en primer lugar, yo no quiero partir de un prejuicio, dado que la gran mayoría de las elecciones del país se han llevado en términos democráticos. La gente ha salido a las calles a votar, lo ha hecho libremente y se han respetado de manera absoluta los resultados. Y cuando estos resultados han sido cuestionados, las propias instituciones electorales han determinado lo procedente. Y creo que eso es lo importante, que estamos viviendo bajo reglas democráticas y que los procesos electorales se han conducido igualmente bajo el imperio de esas normas y principios de la democracia. Para la Secretaría de Gobernación, como encargada de la política interior del país, precisamente lo que nos interesa es que se cumpla la ley, que los conflictos se procesen desde el punto de vista institucional y que finalmente el voto de los ciudadanos sea respetado. Le quiero decir que durante la administración del presidente Fox han sido verdaderamente excepciones los conflictos que se nos han presentado en las distintas elecciones que hemos tenido hasta esta fecha. Y esto nos permite abrigar esperanzas de que los próximos 14 procesos electorales que están en puerta a partir del próximo año, concentrados particularmente en el segundo semestre, serán muy exitosos en términos de las reglas democráticas, independientemente de quién sea el triunfador y quién sea el derrotado. Muchas gracias. Adelante, compañero. Nombre y medio. Televisa, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Secretario de Gobernación, buenas tardes. Es en cuanto a las voces que han expresado algunos de los gobernadores priistas que consideran que la decisión del TRIFE ha sido discrecional en el caso de Colima. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y una segunda, por favor, también aquí, si usted comparte la protesta que hacen los gobernadores de la CONAGO contra el gobierno de los Estados Unidos. Y ayer también el gobernador de Zacatecas dijo que esto es debido a que la respuesta del gobierno federal ha sido tenue en cuanto a la defensa de los migrantes mexicanos en la Unión Americana. Bueno, mire, en primer lugar, la decisión del Tribunal Electoral es una decisión correspondiente a un poder distinto del Ejecutivo, que es el Poder Judicial de la Federación, al cual se integra precisamente este tribunal. Y lo importante es encontrar salidas institucionales a los conflictos que se van planteando, que como ya he dicho son afortunadamente aislados, excepcionales, y cuando estos ocurren, pues son las propias instituciones las que deben de resolver esos conflictos. Y lo importante es que se cumpla la ley y los principios propios de la democracia, y es exactamente lo que ha ocurrido en el país. Por otra parte, en la conferencia binacional que vamos a tener muy próximamente, en 2 semanas,
Ahí habremos de plantear precisamente las propuestas que hemos venido formulando como gobierno, enérgicas, firmes, respetuosas sí, pero firmes a la vez al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos hacemos eco de los planteamientos de los señores gobernadores, de los representantes de las organizaciones de migrantes que residen del otro lado de la frontera. Habremos de llevar esas voces como representantes del gobierno y del Estado mexicano para hacer los planteamientos correspondientes en los Estados Unidos. Y también hemos visto que a raíz ya de esta nueva atmósfera que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos meses con el pueblo norteamericano, han surgido por lo menos 4 nuevas iniciativas planteadas por congresistas y senadores al Congreso de los Estados Unidos, que nos van a permitir dar un paso adicional en las relaciones con el pueblo norteamericano a través precisamente de estas iniciativas que plantean la regularización de quienes trabajan sin documentos, que plantean la ampliación de visas y también la renovación de aquellos acuerdos que tienen como objeto los programas de trabajadores temporales. Por lo tanto, llevaremos esa voz firme, esa voz enérgica, para que podamos ir avanzando en el acuerdo migratorio que todavía está pendiente. Y por supuesto, la defensa de nuestros migrantes en los consulados para que se hagan respetar los derechos humanos y sus derechos civiles estará siempre presente, independientemente de cualquier otra situación o circunstancia. Última pregunta, por favor. Señor secretario, Eber García de Canal 12 Televisión Local. En relación, señor, a el consenso de los gobernadores y la forma en que el gobierno federal ha tratado de puchar lo que son las reformas energéticas que el presidente de la República ha insistido a través de sus discursos en los últimos días. ¿Se ha encontrado este consenso en esta reunión específicamente? Yo le preguntaría esto a usted y al gobernador Guerrero Mier. Bueno, mire, en primer lugar ha habido una buena disposición y apertura para hacer estos planteamientos por parte del gobierno de la República. Hemos sentido una buena respuesta, dado que compartimos problemas similares, el gobierno federal con quienes están a cargo de los gobiernos locales. Y entendemos igualmente que quienes tienen la última palabra son los legisladores y legisladoras del país. Sin duda las opiniones de todos nosotros van a contar, pero finalmente la responsabilidad para adoptar esas decisiones es quienes tienen esa facultad de carácter constitucional, que son los propios legisladores y legisladoras del país. Agapito, por favor, compañero, adelante, señor. Yo nomás, perdón, en relación con la pregunta del compañero Eber García. Hay temas que son consensuados previamente con todos los gobernadores integrantes de la CONAGO. En aquellos temas en que hay unanimidad, porque no hemos tenido ni tendremos nunca una votación de mayoría. No se mayoritea ni se toman decisiones en función de un voto mayoritario, es por consenso, por unanimidad. En el tema de la reforma energética no hay consensos entre los miembros de la CONAGO y por consecuencia fue un tema que no se involucró en la agenda del día de hoy.